este cuarto episodio de los 12 aprendizajes de la Vuelta al Mundo. Vamos a contar el cuarto, después de estar 403 días viajando por el planeta Tierra. Ahí podéis ver detrás de Pablo el mapa de la ruta que hemos hecho. 100.000 kilómetros alrededor del planeta Tierra. La verdad es que lleno de historias y aprendizajes, hemos venido aquí en este episodio a contaros el cuarto de 12 y la verdad es que tengo muchas ganas de este porque significa mucho, es muy especial y quiero que empieces, Pablo, contándonos cómo arrancamos. Vale. Antes de contaros este historión y el aprendizaje que sacamos durante la Vuelta al Mundo, tenemos que presentaros a Olafly. Olafly ha sido nuestro gran compañero durante la Vuelta al Mundo. ¿Por qué? Porque nos ha dado internet ilimitado allá donde vayamos. Y es que Olafly está en más de 200 destinos y te da una tranquilidad tremenda. Desde el momento en el que llegas, todas las gestiones en el aeropuerto, coger un Uber, hablar con el hotel o avisar a tus padres, familiares, novia, cercanos de que has llegado, todas esas gestiones, si no tienes internet, tienes que buscar un wifi dudoso, tienes que estar mirando el roaming o contando las gigas del plan que hayas cogido. En cambio, la Fly te da internet ilimitado allá donde vayas. Es comodísimo. Además, como nosotros somos viajeros frecuentes, contamos con los Olafly Plans, que son suscripciones mensuales que te dan internet ilimitado en más de 160 destinos. Es comodísimo. Cruzas frontera y directamente se activa solo. No tienes que hacer absolutamente nada. Además, ahora incluyen Always On, que cada mes, desde que cancelas la suscripción que tengas, te da un giga al mes para cualquier tipo de emergencias. Al final, el objetivo de la Fly es que nunca te quedes desconectado y siempre tengas a mano internet. Con nuestro código CRAZY tienes un 5% de descuento en la eSIM de la Fly y un 10% de descuento en los Olafly Plans. Yo no me lo plantearía, es lo más cómodo que existe y os lo recomendamos un montón. Vamos con la historia. Voy a poneros a todos en contexto, en tiempo y en espacio, ¿vale? Llevamos 3 meses de vuelta al mundo. Hemos ya visitado Colombia, Ecuador, Perú y habíamos cruzado a Bolivia. En todo ese tiempo llevábamos ya casi 100 días y habíamos probado de todo a nivel de explorar. Habíamos visto sitios increíbles de playa, de montaña, de gente espectacular. Habíamos conocido a gente maravillosa y habíamos lanzado un montón de contenido que no funcionaba. Como sabíamos que el dinero iba bajando y que teníamos un runway, como explicábamos en episodios anteriores, y nos lo tomamos como una startup, había que conseguir que de alguna manera funcionase el contenido, que era lo que estábamos apostando, para que entraran patrocinadores y que nos ayudaran a potenciar la experiencia. Nada funcionaba. Absolutamente nada, como llamábamos el episodio anterior, el barro con olor a caca. Entonces, la preocupación cada día aumentaba y hacía que fuera una prioridad el que funcionaran los vídeos, el dedicarle más tiempo a editar, el probar cosas. Llegó a ser tal prioridad que canibalizó un poco el resto de cosas del viaje. Seguíamos viendo sitios muy bonitos, seguíamos conociendo a gente muy guay, pero teníamos la sensación de, tío, hay que conseguir que funcione esto, hay que conseguir que Sí, funcione. yo diría sobre todo que emocionalmente canibalizaba mucho el viaje, es decir, quizá a nivel lo que hacíamos todo lo que teníamos que hacer, todas las aventuras, hablábamos con todo el mundo y eso no nos cerraba, pero en el momento en que estábamos solos y estábamos editando y estábamos viendo los resultados de los vídeos, hacíamos un poco clic, entrábamos más en esa narrativa en la cual, llámalo pesimista o victimista sobre todo, de tío, ¿por qué nadie ve esto? Joder, con lo que estamos trabajando, cómo es que a nadie le importa. Típica cosa que haces cuando no te funcionan las cosas, ¿no? Total, Porque ahora que lo vemos, sabemos por qué no funcionan las cosas, pero en ese momento no habíamos aprendido la lección que teníamos que aprender. total. Entonces estábamos muy centrados en esa narrativa negativa emocional, ¿no? Y A nivel de aventura seguíamos sin parar, seguíamos dándole mucha caña, seguíamos exprimiendo la vuelta al mundo como teníamos que exprimirla, pero a nivel, como tú dices, emocional, a nivel personal interno, estábamos bastante machacados. El momento más bottom que vivimos en el viaje fue en una cafetería en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Veníamos a pasar unos días ahí con una emprendedora que se llama Nair Pérez y estábamos esperando a que saliera nuestro autobús de camino a Uyuni. En Uyuni está el desierto de sal más grande del mundo, se llama el Salar de Uyuni. Era el único sitio de toda la vuelta al mundo que habíamos marcado en fecha y tiempo para estar, porque era súper importante para los viajes. señálalo en el mapa, que lo tienes ahí Vale, detrás, está en el otro lado. exactamente aquí, en este huequito de aquí, aquí, donde el punto azul. A Lucas lo había visto el año anterior.
se había obsesionado con ese sitio y queríamos ir en el momento en el que llegan las lluvias y se crea el efecto del espejo infinito. Ahora os contaremos adelante. Pero bueno, estábamos esa tarde en una cafetería currando y esperando a que llegara a las 9 de la noche para subirnos a otro bus nocturno de los que llevábamos ya a las espaldas y estábamos anímicamente destrozados, destrozados. Seguíamos editando, Lucas en los videoblogs y los podcasts, yo con los reels, y nos sentamos diciendo, tío, por favor, necesitamos que algo funcione, que algo funcione. Todo enfocado en el business, en el contenido, y demás, que funcionase eso. Algo, un poquito, un destello de luz ahí. Era tanto el bajón que llevábamos que no estábamos ni con ganas de llegar al Salar, cuando al final nos habíamos marcado toda la ruta de Sudamérica, que eran los primeros 6 meses, para estar al inicio de febrero justo ahí. O sea, era el evento al menos de la mitad del año. Recogemos las cosas a las 9, vamos a la estación de bus, nos subimos a un bus de 2 pisos en el cual no nos caben bien las piernas porque estamos en la parte de atrás del todo. Todos los bolivianos están con el móvil viendo redes sociales en alto, jugando juegos en alto, hablando entre ellos. Nosotros estamos reventados. A la mitad del autobús, en medio de la noche, una señora se cuela en el autobús y se pone en el pasillo, se agacha para ponerse ahí, se agarra en mi brazo y no me suelta. Y yo me levanto angustiado. Mira a Lucas que está intentando ahí medio dormir, pero no puede. Yo entré en pánico. Pues fue jodido. Entré en pánico y fue la primera vez que dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No estoy en casa. 10 horas después llegamos al amanecer a Uyuni, reventados, no sabíamos hacia dónde ir, se escuchaba en la estación 5 de la mañana, 5 de la mañana, me acuerdo. Potosí, Potosí, una señora Potosí ya sale. llamando al bus de Potosí diciendo, ostras, ¿dónde vamos? Llegamos a la agencia con la que habíamos contratado la excursión al Salar. No están ni abiertos, nos abren y nos dejan dormir un rato ahí medianamente como podíamos en unos sofás roñosos. Y de repente todo empieza a cambiar. Nos subimos en el coche, recogemos a nuestros 2 amigos, Ian y Kiara, que nos habían acompañado en esa aventura. Entramos en el Salar de Uyuni, empieza a ponerse todo blanco, todo blanco, y empezamos a ver para lo que para nosotros es el sitio más bonito del mundo. Nos alejamos, estuvimos comiendo en un sitio precioso que es el Monumento del Dakar, de ahí nos alejamos y empezamos a ver cómo todo empezaba a encharcarse y cómo se empezaba a ver ese efecto del espejo infinito, cómo se reflejaba el cielo en la tierra. Nos quedamos solos, empezamos a correr, empezamos a disfrutarlo como locos. Ahora, Lucas, cuentas más en detalle tú. Y vemos un atardecer así con rayos. Más nos vamos a dormir pronto porque Lucas, bien hecho, contrató en el último momento el levantarnos a Yo me ver las acuerdo de ese día estrellas. que estaba en plan, antes de ir y dije, oye, pero esto de las estrellas, esto no lo tenemos contratado y me dice, no, no sé, tal. Y yo, bueno, esto hay que hablar con ellos. En plan, oye, esto, o sea, estamos aquí, esto está en el otro lado del mundo, en plan, no voy a volver en mi vida, quiero ver lo de las estrellas. No, Y total. le digo, ¿cuánto cuesta tal? ¿Podemos hacerlo? No sé qué, dice, bueno, sí, cuesta tanto, tal, y le convencemos ahí a Ñaquiara para compartirlo. Y, y bueno, la verdad es que fue, venga, vamos a ver lo de las estrellas, a ver qué onda, ¿no? Total. Pero lo mejor fue el hecho de que al final las estrellas como que no las vimos tan bien Total, nos y fuimos a dormir pronto, nos levantamos a las 3 de la mañana sin saber dónde estamos, venga rápido, un frío en el Salar durante el día cuando pega el sol, hace un calor tremendo, pero en cuanto se va, está a mucha altura, a 3.600 metros, y hace un frío tremendo. Y nos vamos ahí en medio del Salar con el coche, salimos y a ver las estrellas, pero está como medio nublado. Sale ahí el guía que nos iba a hacer unas fotos con una cámara de larga exposición y demás, hacemos unas fotillos, pero bueno, está típicas, pues ya sabes, de, tal, con las cruces y no sé qué, un poco de bueno, sí. gris, pero se ve un poquito las estrellas y nos quedamos ahí un poco como observando el cielo, ahí medio con frío. Y de repente, cuando se supone que... Yo recuerdo que me estaba cagando de frío y que me quería ir a casa, porque ya dije, bueno, me voy a casa, me iba a meter en el coche y de repente tú me dijiste, Luke, ven un momento. Y yo en plan, ¿qué pasa tal? Me muero de frío. Y me dijiste, no, ven un momento tal. Y entonces empezamos a ver como a la izquierda empezaban a aparecer como unos rayos morados que decían que, pues eso, que señalaban que empezaba a salir el sol. Y de repente nos dimos cuenta de que esas nubes que habían pasado era que toda la noche había llovido y estaba todo encharcadísimo y no había nada de viento. Entonces se empezaba a ver perfecto el efecto del espejo infinito. Nos sobrecogió tanto que nos fuimos a correr. Dijimos, venga, a correr.
Y entonces lo que nos íbamos a ir, nos quedamos una hora y pico en el salar viendo cómo se teñía todo primero de morado, luego como una especie de naranja precioso, cuando ya salió el sol que empezaron a aparecer flamencos por arriba volando, no había nadie a nuestro alrededor, era el cielo en la tierra. O sea, ¿tú te acuerdas de esa Pero sensación? es el lugar más bonito del mundo. Yo creo que no hay un lugar más bonito, no hay un efecto más increíble natural en el mundo. Eh, Creo que he visto unos cuantos, pero obviamente me dejaré alguno que otro, pero es que sinceramente no tiene ningún sentido. Es tan especial, es estar en una cápsula del tiempo 360 grados en la cual dices, pero ¿qué es esto? ¿No? Y ahí es cuando de repente, básicamente, llega un poco el aprendizaje, ¿no? Que es que nos dimos cuenta de que habíamos perdido un poco el norte del viaje. Habíamos estado los últimos meses, como contábamos en el capítulo anterior del olor a caca, el barro con olor a caca, y en la cafetería pidiendo suerte. En- no lo decíamos tal cual, pero los dos sabíamos que estábamos pidiendo suerte de que alguien viese nuestros vídeos y que se hiciese viral porque era lo que queríamos. Pero perdimos básicamente la razón por la cual habíamos hecho esto. O sea, la razón por la cual habíamos dejado todo, nos habíamos ido a dar la vuelta al mundo y habíamos incluso organizado todo para estar en ese sitio, ¿no? Y veníamos de ver Machu Picchu, de tal, de no sé qué. Y estábamos muy contentos, pero se estaba nublando completamente por el hecho de que no funcionase lo que queríamos que funcionase. Queríamos todo. Y el aprendizaje más clave es que estábamos haciendo lo que queríamos y teníamos que disfrutar de lo que habíamos venido a hacer realmente, que era disfrutar del viaje, era sentir ese lugar. O sea, ese lugar, hay mucha gente que sueña toda su vida con ir a verlo. Y nosotros, como ya estábamos acostumbrados a ver otros lugares increíbles, estábamos ahí como, bueno, este es el siguiente. Estábamos dándolo por hecho. Y la realidad es que no, la realidad es que estábamos ahí, teníamos que disfrutarlo. Y eso cambió mucho el chip a partir de ese momento, ¿no? O sea, al final nos había olvidado el por qué estábamos dando la vuelta al mundo. No era por visitas, no era por viralización. Eso era importante para que el viaje se potenciara, pero ¿potenciar para qué? Pues para estar en esos sitios. Entonces, siempre hemos dicho que el viaje es muy sabio y el viaje ha sabido ponernos en sitios y en situaciones y enfrentarnos a cosas que nos han ayudado mucho. El Eh, viaje es sabio. el viaje es sabio. Eso- no habré escuchado yo de veces esa frase. y, y ahí es cuando dijimos, tío, vamos con ganas, volvamos a tope a que las cosas funcionen, a que lo que no está funcionando y nos hemos propuesto funcione, pero sin olvidar el por qué estamos haciendo las cosas. Vamos a salir del Salar de Uyuni cuando llegamos a San Pedro de Atacama, en la frontera con Chile, y dijimos, oye, vamos a ponernos a editar, vamos a darnos estos días para hacer un contenido muy guay, pero un contenido para nosotros, del que estemos súper orgullosos. Esto lo vamos a tener nosotros para nuestros hijos, para nuestros nietos y para recordar nosotros dos el resto de nuestra vida. Eso es para lo que lo hacemos. Irónicamente, ahí fue la primera vez, así subiendo un vídeo del Salar de Uyuni, en el que se nos viralizó un vídeo. Empezó a subir como la espuma. Lucas me levantó una noche diciendo: ¡ha llegado a 200.000 seguidores! O sea, de 200.000 visualizaciones. Al final consiguió más de 7 millones de visualizaciones en todas las redes. Y fue la chispa que nos ayudó a que empezaran a funcionar las cosas. Poco después entró a los días el patrocinio de la Fly Jump. Se vio que ya estaba encaminado y que íbamos a cerrarlo y lo conseguimos cerrar el mes siguiente y empezó a funcionar todo. No sé si es casualidad, pero fue en el momento en el que volvimos a reconducir internamente dónde estaban las cosas importantes y cuáles no. Había cosas que eran fundamentales para el viaje que había que intentar que funcionasen, pero no era la esencia del por qué habíamos estado sacrificando tantas cosas años anteriores para darnos la vuelta al mundo. Y eso se puede extrapolar a cualquier persona que nos esté viendo. Cualquier cosa que os hagáis, no, muchas veces perderéis el norte. Intentar reconducir, recordar el propósito del por qué hacéis las cosas, cuál es vuestra misión del por qué estáis haciendo algo. 100%. La verdad es que recuerdo con muchísimo cariño ese fin de semana. Me acuerdo que cuando estábamos en la cafetería, es antes del salar, es cierto que de alguna forma como que hicimos una especie de pacto de decir, vamos a intentar disfrutar del salar, ¿no? Hizo clic en el salar, pero dijimos, vamos a intentar grabar, obviamente, pero vamos a intentar disfrutar del salar porque estamos ahí. Y es cierto que cuando vivimos esa experiencia fue, wow, era exactamente lo que necesitábamos, ¿no?
y recuperar un poco por qué haces las cosas. Y ahí viene un poco la frase de Djokovic, esa que hemos comentado alguna vez, de enamórate, de yo he sido campeón porque me he enamorado de jugar al De tenis, coger la de coger raqueta. la raqueta todos los, ¿sabes? Y básicamente nosotros desde entonces empezamos a pensar en enamorarnos de lo que estábamos haciendo en esos momentos y yo creo que esa es la clave. O sea, si tú te enamoras de lo que estás haciendo, ¿qué más da lo que salga? ¿Qué más da cuál es el resultado? Si el peor de los escenarios es aprender, es la leche, ¿no? Eso lo he leído también hace poco. Si el peor de los escenarios es aprender, top, ¿no? En este caso no solo es aprender, es disfrutar, es vivir experiencias. Yo creo que no hay que perder el norte de por qué haces las cosas y ese es el Cuarto, cuarto aprendizaje de la vuelta al mundo. Así que ahora vamos al que quinto, es bastante divertido. bastante divertido. Así que nada, Nos seguimos. La vemos, verdad es que me estoy pasando muy bien grabando esto. nos vemos en el siguiente.